El tema de la vivienda. El tema de la vivienda por la presentación de esta proposición de ley inspirada por la plataforma de afectados por la hipoteca, que se ha presentado ayer en el Congreso de los Diputados, con el apoyo explícito ahora mismo únicamente de Esquerra Republicana, de Compromís, del Grupo Confederal y de Bildu, creo. Esta mañana le han hecho una pregunta muy sencilla. Bueno, habrá trámite parlamentario, y a mí se me ha ocurrido decir, bueno, si Ciudadanos y el Partido Popular no hacen lo que hacen habitualmente en la mesa, que es vetar todo aquello que no les interesa, pues, y bueno, Fernando Navarro se ha puesto hecho una hidra diciendo que ellos no vetan nada. Bueno, pues que se lo pregunten a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, que ha mandado 2 proposiciones legislativas al Congreso de los Diputados y las 2 han recibido el veto en la mesa, y lo digo así de claro, y se lo digo personalmente a Fernando Navarro por si me estuviera escuchando, de Ciudadanos y del Partido Popular. Por lo tanto, vamos a no tergiversar la realidad. La ley de vivienda, al final volvemos a lo mismo. En este caso también podríamos hablar de la existencia de 2 bloques. Un bloque que concibe el derecho a la vivienda como un derecho fundamental de la ciudadanía de este país, ahora mismo no lo es. El derecho a tener una vivienda digna es un derecho enunciativo en la Constitución, no está en el título de los derechos fundamentales. Y esta es una de las grandes apuestas del programa de Podem, y esta es una de las grandes apuestas que yo he defendido desde el primer minuto. La agenda social, el blindar los derechos sociales, el blindar esencialmente 2 derechos sociales que están fuera del apartado de los derechos fundamentales. El derecho a tener un trabajo que permita ganarse la vida dignamente y el derecho a tener una vivienda que permita satisfacer las necesidades más necesarias y más perentorias, del ser humano. Bueno, pues frente a ese bloque, que entendemos que esto es un derecho y que es un derecho que hay que defender y que es un derecho sobre el que hay que legislar en el Parlamento, está aquellos que entienden que todo el tema de la vivienda es un tema relativo al derecho mercantil y que en el fondo esto de la vivienda pues se plantea como un simple negocio, quiero decir. Si optamos por una visión mercantilista de la vivienda, bueno, pues el mejor ejemplo lo tenemos aquí en Baleares, para no perder la perspectiva de lo que tenemos aquí, ¿no? Hombre, por supuestísimo que es mucho más cómodo, digamos que es mucho más placentero y que es mucho más económicamente rentable echarse en brazos del alquiler turístico y cobrarle a cualquiera que venga a visitarnos un disparate por pernoctar durante una semana en un piso que no utilizamos habitualmente, que poner ese piso en el mercado de alquiler, sin duda que sí. Probablemente lo otro da más dolores de cabeza, pero bueno, también permite de alguna forma, bueno, pues aumentar la opacidad, cobrar en efectivo y todas estas cuestiones. Por lo tanto, si entendemos que el derecho al acceso a una vivienda es un derecho mercantil y forma parte de un negocio más dentro de, bueno, digamos que una de las facetas del derecho a la propiedad privada, hoy lo ha dicho este representante de Ciudadanos en Baleares, que por cierto vive en Madrid, pero es diputado por Baleares, ha dicho, bueno, claro, es que el derecho a la propiedad privada, pues ya está, exacto, el derecho a hacer negocios, el derecho a que si yo soy un gran tenedor de pisos y los tengo todos vacíos, pues no los saque al mercado de alquiler, sino que, bueno, pues pueda ir manejando. Y claro, todas las pretensiones estas de los frívolos de la plataforma afectados por la hipoteca, como la dación en pago retroactiva, el endeudamiento limitado del deudor hipotecario. Esto es, bueno, quiero decir, ejemplos a millones, ¿no? Tenemos ahí a aquellas personas a las que les llegaba un tasador del banco, echaba un vistazo a un apartamento de 2 dormitorios y aquello valía como el Palacio de Invierno de los Zares en San Petersburgo, y sobre esa base se daba la hipoteca, pero eso sí, a la hora de entrar en el procedimiento judicial, lo que era el Palacio de los Zares en San Petersburgo era una infravivienda en un barrio marginal de cualquier otra ciudad de la Unión Soviética, porque el banco ya había decidido que lo que a la hora de entregar el préstamo valía 350.000 euros, pues lamentablemente y por el estallido de la burbuja se había depreciado a 160.000, y que ya sepa usted que usted, la generación venidera, sus nietos y sus bisnietos seguirán pagando religiosamente aquella hipoteca. Bueno, esto es una frivolidad, una petición loca. Es una petición loca que los grandes tenedores de vivienda vacía, pues de alguna manera se les obligue
o se les impela a que pongan esa vivienda en el mercado de alquiler. También es una temeridad. Y también es una temeridad, y esto ha sido lo más divertido, que, es que es una ley popurrí. Es una ley popurrí, ha dicho, para calificarla, es una ley popurrí. Verán, la ley de lucha contra la corrupción de Ciudadanos, ellos mismos la califican como una ley ómnibus. ¿Saben por qué? Modifica la ley de régimen local, la ley de base de régimen local, la ley orgánica del régimen electoral general, el Código Penal, la ley de enjuiciamiento criminal, la ley de indulto, la ley de altos cargos del Estado. La tengo en la cabeza porque tengo las enmiendas encima de la mesa de casa. Y entonces, pues la tengo. Todo eso lo modifica. Y resulta que incluir el tema de la pobreza energética no tiene nada que ver con la vivienda. Porque claro, quiero decir, lo suyo es que te den unas paredes, un techo y unas ventanas, y si luego tienes que pasar más frío que en el bloqueo de la P6, es tu problema. Y si no puedes pagar el agua mínima para mantener la higiene o para beber del grifo, pues es tu problema. Y si no puedes cocinar porque la única forma de cocinar es quemando cartones, pues es tu problema. Pero bueno, ¿qué tiene que ver la pobreza energética con el derecho a una vivienda digna? No tiene absolutamente nada que ver. Es que el problema es ese, es que hablemos también un poco de la ley de habitatge de aquí de Baleares, porque de alguna manera lo que se viene a corregir o lo que se intenta de alguna manera suavizar es esa imposibilidad que tienen ahora mismo, pues quienes se ven impelidos a abandonar su vivienda habitual para defender ese derecho fundamental ante los tribunales. La diferencia entre que un derecho, la diferencia a grosso modo, no pretendo dar una clase de constitucional, que además no es mi especialidad, pero digamos que la diferencia a grosso modo entre un derecho enunciativo y un derecho fundamental en la Constitución es que mientras que el derecho fundamental es directamente defendible ante los tribunales, el derecho enunciativo no lo es. Quiero decir, no hay una vía directa de alegación de infracción del derecho a la vivienda, porque ese derecho es un derecho enunciativo y no fundamental. Si fuese un derecho fundamental, el primer motivo de alegación podría ser, oiga, han vulnerado mi derecho fundamental a una vivienda digna. Por lo tanto, el matiz es importante. Esto nos sitúa ante otro debate que ahora mismo está en absoluto vigor. Estamos viendo a los padres vivos de la Constitución pasar por la comisión acerca de la reforma constitucional también en el Congreso de los Diputados. Los padres vivos porque en el año 1978 la Constitución no pudo tener ninguna madre, solo tuvo padre. Si entran ustedes en la comisión, en la sala constitucional del Congreso, verán a los padres de la Constitución, no hay ninguna madre. La Constitución nació huérfana de madre, pero con muchos padres. Bueno, pues hay un debate abierto acerca de si efectivamente hay que reformar la Constitución o no hay que reformar la Constitución. Y en ese debate abierto, los padres de la Constitución y una parte o un núcleo importante de catedráticos y profesores de Derecho Constitucional y de Derecho Administrativo, tuve la oportunidad de escucharlo, encabezados por Francesc de Carreras, que fue el que hizo un poco de portavoz de todos ellos. Entienden que no hay que hacer una reforma en profundidad de la Constitución, que basta con reformar parcialmente aquellos aspectos que de alguna forma plantean problemas. En esencia, la configuración del Estado, ¿no? el modelo territorial, que es el que ahora mismo plantea los principales retos a raíz de lo sucedido en Cataluña. La verdad que sería lamentable perder la oportunidad de hacer una reforma intensa de la Constitución, en donde pudiésemos acudir al blindaje de derechos fundamentales que no tienen ese blindaje, a que pudiésemos de alguna forma ahondar en la separación de poderes, y eso me interesa. La semana que viene tendré la oportunidad de hablar de independencia judicial, sobre independencia judicial en el futuro en Madrid. Blindar, insisto, derechos sociales y también, de alguna manera, introducir mecanismos de corrección contra la corrupción dentro del texto constitucional. Esencialmente, la prohibición de las puertas giratorias. Pues eso hay que reconocer que merece un debate intenso. Y junto a eso, sin duda, el modelo territorial. ¿Por qué? Pues porque el modelo territorial nos sitúa ante numerosas dudas, ante numerosas incertezas, ante numerosos problemas. Alguien habló, creo que fue el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, cuando se debatió sobre el tema del cupo vasco en el Congreso de los Diputados, habló del cuponazo vasco. Yo me acuerdo que hablaba con los diputados y diputadas que representan al País Vasco en el Grupo Confederal,
y se sentían enormemente insultados por esa expresión, porque decían, no, perdona, el cuponazo vasco no, el sistema de financiación de la comunidad autónoma de Euskadi. Y tienen toda la razón. Ese es el sistema de financiación de la comunidad autónoma de Euskadi y por lo tanto, porque así se pactó, porque así se estableció y por lo tanto, oponerse frontalmente a la aprobación del cupo vasco significa oponerse frontalmente a que la comunidad autónoma de Euskadi pueda tener su propio modelo de financiación, el modelo de financiación que legalmente tiene establecido. Pero sí que es verdad que utilizaban otro argumento que a mí es un argumento que no me convence especialmente, y es que hay que votar a favor porque además de alguna manera defiende la bilateralidad. Es decir, que sean las propias comunidades autónomas las que entren en negociación directa con el Estado para fijar la financiación autonómica. Eso tiene un gravísimo problema. Si tú eres Euskadi, si tú eres Andalucía, si tú eres Cataluña, si tú eres el País Valencià, tienes muchísimas posibilidades de negociar en régimen de igualdad con el Estado, pero si eres la pobre comunidad insular, olvidada del Mediterráneo, esa que cuando le preguntan a los españoles la mayoría ni se acuerda de que existe, difícilmente vas a mantener una negociación bilateral con el Estado. El Estado estará en una posición de preponderancia. Convenzámonos, somos un territorio que aporta muy poca fuerza electoral y eso nos lastra. Eso es muy fácil de comprobar. Si uno ve cuántos diputados pues tiene cada una de las comunidades autónomas, verán que estamos en el vagón de cola. Solo nos superan para mal Ceuta, Melilla, no sé si Murcia y poco más. Estamos al mismo nivel que Asturias y tenemos por encima a todas las demás comunidades. Eso pues, de alguna forma nos lastra y difícilmente creo que el sistema de la bilateralidad en la negociación de la financiación autonómica no sé qué favor nos podría hacer a nosotros. Vuelvo a lo que hablaba antes, ¿no? Acuérdense ustedes de la capacidad de disfrazar la realidad que tiene el señor Montoro, que es un hombre avezado en estas lides.